del Señor. Ahora, vamos a mirar en la palabra un texto en el Evangelio de Lucas en el capítulo 10. Un texto que es bastante interesante. Y el mensaje que voy a compartir con ustedes el día de hoy lo he titulado Reordenando tus prioridades. ¿Cómo se llama el mensaje? Reordenando tus prioridades. Cuando hablamos de reordenar nuestras prioridades, estamos haciendo referencia o alusión al hecho de que estamos empezando un año guiados por Dios. Bueno, eso lo decimos. Pero la pregunta que nos hacemos o que nos debemos hacer en esta mañana es, ¿realmente estamos siendo guiados por Dios este año? Porque si algo nos enseñó el año anterior, es que lo que fueron las necesidades y los problemas fueron los que en muchas ocasiones terminaron definiendo nuestras prioridades. Y eso suena lógico y suena natural, porque es que ¿quién no va a priorizar un dolor de cabeza? ¿Quién no va a priorizar, por ejemplo, una entrada al baño urgente? Eso hay que priorizarlo. Pero en los eventos cotidianos de nuestra vida, en la cotidianidad, en todo lo que hacemos día a día, en nuestros planes de vida constantes, la pregunta que nos hacemos es, ¿estamos haciendo las cosas según las prioridades que deben ser? ¿O estamos simplemente haciendo las cosas como cuando uno tiene goteras en la casa, que es ponga una olla aquí, ponga una olla acá, ponga una olla acá, pero no solucionamos el problema porque no organizamos las cosas como debe ser? Y ahora tenemos el privilegio, la oportunidad, y por eso desde ahora lo estoy diciendo, de empezar un año nuevo con el Señor, de empezar un tiempo nuevo con el Señor, de empezar el año agradable del Señor, porque puedo asegurarlo, y no voy a mirar a nadie para que no me digan me está mirando a mí, lo puedo asegurar, más de uno terminó el año pasado más embolatado que perdido, alejado de Dios, porque tuvo más prioridades económicas, de salud, de otras cosas que de Dios. Ahora, la pregunta es, ¿cómo vamos a empezar este año? Hay una historia en Lucas capítulo 10 que me llama mucho la atención. Y vamos a leer del versículo 38 hasta el versículo 42. Lucas 10 del 38 al 42. Dice la palabra del Señor. Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Oremos. Padre eterno, que tu palabra sea nuestro alimento espiritual de esta mañana. Que tu palabra sea nuestro sustento espiritual de esta mañana. Padre, que tu Espíritu Santo ministre nuestro espíritu por medio de tu poderosa palabra. En el nombre bendito de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Yo quiero que empecemos viendo la película. Eso es como cuando uno ve una película, no sé si les habrá tocado, que muestran la última escena, lo último que está por acontecer. Antes de que pase ya lo final, muestran los últimos acontecimientos de la historia. Pero resulta que antes de que termine el momento fatal o el momento final, la historia se devuelve meses atrás
o se devuelve unos tiempos atrás. Y así vamos a hacer el día de hoy. Vamos a devolvernos. Aquí los voy a dejar en esta parte de la historia donde Jesús está llegando a un lugar llamado Betania. Visita a una familia, la familia de Marta y de María. Y allí está compartiendo el Evangelio. Y desde allí está preparando su llegada a Jerusalén, donde va a ser el martirio de Cristo. Pero antes de esta escena ocurrieron una serie de cosas muy interesantes, muy importantes, que llevaron a este momento, a esta circunstancia y a este lugar. Y quiero que nos devolvamos en la historia, en el mismo Evangelio de Lucas, a partir del capítulo 9, nosotros nos encontramos con la relación entre Jesús y sus discípulos. Y noten ustedes que ya en el capítulo 9 nos dice que Jesús los reunió a ellos para mandarlos a hacer la gran comisión. Que Jesús los comisionó para que ellos fueran a llevar las buenas nuevas del reino. Pero aún no se había dado esto. Solamente les dijo: ustedes van a hacer esto, van a predicar el Evangelio. En el capítulo 9, verso 1 les dice, les dio poder, les dio autoridad sobre todos los demonios para sanar enfermedades y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar los enfermos. Había unas instrucciones muy específicas ahí. Pero hasta ahí no había pasado nada. Hasta ellos no habían salido a predicar, hasta ellos no habían salido a decir, a hacer nada de lo que Jesús ya les había dado de instrucciones. Más adelante, en el capítulo 9, nos dice que estaban predicando y que Jesús vio a mucha gente y uno de los discípulos le dice: despídalos porque ya es tarde y no hay comida para darles. Y Jesús le dice a ellos: denles ustedes la comida, denles ustedes de comer. Ya los había comisionado para que ellos, a través de esa comisión, predicaran el Evangelio. Pero cuando Jesús les dice: denles ustedes de comer, no lo entendieron. Dijeron: no, es que no tenemos sino unos poquitos panes y unos pocos peces. Y ahí fue cuando se dio uno de los milagros extraordinarios de Jesús, la alimentación de toda esa multitud. Viene la gran pregunta de Jesús, porque recuerden que cuando Jesús los llama a los discípulos, ellos todavía se preguntan: ¿quién es este? Ellos todavía no se habían dado cuenta que el que estaban siguiendo era al Mesías, al Jesús, al Rey de los cielos. Ellos todavía veían un maestro judío, un rabí judío, y estaban tratando de entender qué eran estas cosas que él les estaba enseñando acerca de la llegada del reino de los cielos, que no estaba como muy claro. De hecho, el ver ese milagro asombroso de la multiplicación de los alimentos aún todavía en ellos no les generaba la suficiente certeza de saber con quién estaban andando. Por eso Jesús hace una pregunta más adelante en el capítulo 9. ¿Quién dice la gente que soy yo? Miren, ya ustedes tienen una comisión, ya les he dado de comer, ya ustedes saben que Juan el Bautista ya le mocharon la cabeza. ¿Quién dice la gente que soy yo? Y ahí comienzan a responder que Elías, que Juan el Bautista, que uno, que el otro. Pero Pedro se levanta y dice: tú eres el Cristo de Dios. Pedro ya comenzaba a tener esa certeza. Sin embargo, cuando Jesús comienza a anunciar su muerte, ellos quedan como: ¿y este qué? Si es el Cristo, entonces ¿cómo así que va a morir? ¿Por qué va a morir? Porque en vez de decirnos que va a morir, no nos dice: mañana nos vamos a tomar el poder, mañana nos vamos a tomar el templo a la fuerza, mañana nos vamos a tomar allá la fortaleza de los romanos? ¿Por qué no nos dice eso? Porque en vez de decirnos que va a morir, no nos dice: armémonos de espadas pues porque ya viene la rebelión? ¿Qué es eso? ¿Qué se está diciendo? No entendemos.
Y más adelante el Señor Jesús le dice en el verso 27 del capítulo 9, hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Y más adelante en ese mismo capítulo 9 nos muestra cómo Jesús se aparta con Pedro, con Juan, con Santiago, sube al monte a orar y allí se transfigura. Los demás discípulos no lo vieron, pero estos tres sí lo vieron. Y estos tres, aún viendo esa gran visión tan extraordinaria, tan milagrosa, tan sobrenatural, se hacían la misma, se pensaban a sí mismos, bueno, ¿y esto qué significa? Y ahí es cuando empiezan a decir bobadas como, vamos a hacer aquí 3 enramadas, como quien dice, vamos a hacer aquí 3 templos. No entendían, estaban aturdidos. Y nos dice que más adelante Jesús sana un endemoniado, vuelve y anuncia la muerte y empieza el problema con los discípulos. Bueno, ya nos dice que se va a morir, entonces ¿quién va a seguir la obra del Mesías? Y comienzan a discutir. Por allá en el capítulo 9, en el versículo 46, nos dice que los discípulos comenzaron a discutir el uno del otro. No, yo soy el mayor. Yo imagino a Pedro, a Juan, a Jacobo diciendo, no aleguen que yo soy el mayor. No, yo soy el mayor, yo soy el mayor. Quítese que yo soy el mayor. Y discutan, no entendieron, no entendían. ¿Qué era esa comisión que Dios les había dado a ellos a través de Cristo? No la entendían. Ellos pensaban que se trataba de cargos administrativos. Perdónenme que lo voy a decir con respeto. A veces las personas con liderazgo llegan a las iglesias esperando que uno los ponga aquí en cargos administrativos, como si esto fuera una empresa o como si esto fuera una tienda de ventas. Esto no es un lugar así. Por eso el que quiere buscar grandeza, este no es su lugar. Porque Jesús mismo lo enseñó allí, le dijo, el que sea como un niño, el que tenga el corazón como un niño, ese es el más grande de todos. Que no pretenda grandezas, el que no pretenda posiciones, el que no pretenda cosas que no hacen parte de lo que Dios le ha llamado a hacer. Más adelante viene otro asunto. ¿Cómo le parece, Señor, que nos encontramos unos discípulos que estaban unos hombres que estaban echando demonios en tu nombre, pero no van con nosotros? Nosotros les prohibimos que ellos echaran demonios en tu nombre. ¿Y qué les dice Jesús en el versículo 50? Jesús les dijo, no se lo prohibáis, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. No habían entendido que el reino de los cielos no se limitaba a ellos. Y noticia número 1 en esta mañana para todos, una noticia número 1, el reino de los cielos no se trata de usted. Perdóneme como lo estoy diciendo, yo sé que suena muy duro. ¿Cómo así que no se trata de mí? No se trata de usted. Nosotros hacemos parte del ejército de Dios. Pero aquí ¿qué importa? Es el Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Por eso los que se transfiguraron en ese monte no fueron ni Santiago, ni Juan, ni Jacobo. ¿Quién se transfiguró en ese monte? El Señor Jesús. Entonces, hasta este punto, todavía los discípulos estaban tratando de entender cuál era la prioridad en esa tarea, en esa labor que ya tenían encomendada. ¿Cuál era la prioridad? ¿Cuál era la labor? No lo entendían. Y por allá más adelante en el mismo capítulo 9 nos dice que Santiago y Juan, dice en el versículo 54, viendo esto sus discípulos Jacobo y Juan dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Porque resulta que pasaron por una aldea de samaritanos y los rechazaron.
Pero como ellos eran tan espirituales, ellos eran súper espirituales, Señor, tenemos el poder de Dios para que caiga sobre este pueblo y lo destruya en el nombre suyo. ¿Y qué les dice Jesús? ¿Qué le dice Jesús? El Hijo del Hombre no ha venido para perder almas de los hombres, sino para salvarlas. Es decir, el reino de los cielos o las prioridades tampoco consisten en eso. Prioridades en prioridades dadas en emociones, prioridades dadas en pensamientos equivocados, prioridades dadas a veces en respuestas, ay, es que este me miró feo, entonces que el Señor no lo bendiga. Porque eso puede pasar, eso pasa muchísimo en el pueblo del Señor. Y más adelante nos habla de que algunos se acercaron a Jesús y comenzaron a decirle, yo quiero seguirte. Pero Jesús le dijo algo que es muy claro, y es que el Hijo del Hombre, el que siga al Hijo del Hombre, tiene que saber que no le está prometiendo riquezas, no le está prometiendo castillos, casas, carros, becas, porque si el mismo Jesús no tenía dónde recostar la cabeza en su ministerio terrenal, ¿qué vamos a esperar nosotros? Con esto no estoy diciendo que Dios no quiera bendecir su vida, claro que sí, Dios quiere bendecir tu vida, pero déjame decirte que cuando tú tienes de prioridad a Dios, no puede ser nunca por un interés financiero, jamás por un interés material, sino porque Él es. ¿Cuántos dicen amén? Porque Él es, porque Él es, porque Él es. ¿Cuántos lo creen en esta mañana? Por allá otro le dijo, yo te voy a seguir, pero entonces déjeme, yo entierro primero a mi padre. Como quien dice, no, mis prioridades en estos momentos no son usted, es mi padre. Mi padre tiene 54 años y yo tengo que esperar a que él se muera cuando tenga por ahí 100 para poder seguirlo a usted. Mientras tanto, no puedo seguirlo a usted. Muy complicado seguirlo a usted así. Y Jesús, ¿qué le dice? Deje que los muertos entierren a los muertos, usted anuncie el reino de Dios. Otro también le dijo, Señor, yo lo voy a seguir, pero déjeme despedirme de los que están en mi casa. Y en el versículo 62 del capítulo 9 nos dice, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto, ¿para qué? Para el reino de Dios. Es decir, que en las prioridades que tenemos que organizar, en lo que tenemos que reordenar de nuestras vidas, una de las claves importantes es no poner nuestra mirada atrás. Y perdóneme como lo voy a decir, pero no es no vivir de glorias pasadas. Ay, es que yo cuando tenía tanto, yo hacía esto y yo hacía lo otro. Y entonces, la pregunta es no es qué hacías, qué estás haciendo hoy o qué vas a hacer mañana, porque ahí es donde viene la pregunta de las prioridades. En el capítulo 10 comienza mostrándonos ahora sí, bueno, ya tienen las instrucciones, ahora sí vayan pues y pidan a Dios por obreros para su mies, porque la mies es mucha, los obreros son pocos. Vaya, prediquen el evangelio, vayan ustedes. Y ahí es cuando ellos comienzan a hacer la tarea. Ya entendieron que iban con el poder del Espíritu Santo. Ya entendieron que no iban en su nombre propio. Ya entendieron que el que tenían que tener siempre presente es el nombre de Cristo para la obra que iban a desarrollar. Pero ahora también tenían que entender varias cosas del ministerio o de la labor que iban a emprender este año. Y una de ellas, por ejemplo, era: no se llenen de cosas para servir a Dios o para seguir a Dios. No se llenen de chécheres, perdonen la expresión. A veces nos cargamos de chécheres.
Yo no le voy a decir qué tipo de cheche les puede cargar una persona, pero sí le puedo decir que son muchos. A veces son más las cosas que cargamos que las ganas de servir a Dios que tenemos. También nos dice que esa casa donde ustedes entren, si en ese lugar hay paz, esa paz permanezca sobre ese lugar, y si no, esa paz regrese a ustedes. Y si en esa casa lo recibieron y les van a dar el alimento y les van a dar el sustento, quédense allá, no se muevan de allá, porque dice el versículo 7, el obrero es digno de su salario. Es decir, ustedes si les van a dar algo, reciban, porque es parte de lo que Dios les está entregando a ustedes como recompensa por esa prioridad que les han dado a ustedes al reino de los cielos. Y más adelante dice también, cuidado con estas ciudades, cuidado con estos lugares donde no lo reciban, porque el juicio para estas ciudades o para estas casas o para estas personas va a ser mucho más fuerte que el juicio contra Sodoma y Gomorra, contra hay otras ciudades ahí también, contra Tiro y Sidón, que eran ciudades paganas. Y nos dice el capítulo 10 que cuando llegaron los discípulos estaban felices porque habían podido predicar el evangelio. Dice en el versículo 17, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. ¿Y qué fue lo que sucedió en ese momento cuando ellos regresaron después de predicar las buenas nuevas? ¿Qué sucedió? Dice verso 18, Jesús dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. El reto de este año y uno de los retos que tenemos como iglesia este año es ser los pregoneros, los mensajeros del reino de Dios en la tierra. Y le voy a dar la razón que dice Jesús aquí, porque cuando usted se meta a darle prioridad a esto, Satanás va a tener que caer y va a tener que soltarlo a usted, porque él no va a tener forma de combatir contra alguien que está siendo usado como instrumento del Señor. ¿Cuántos dicen amén a esto? Ahora, el hecho de que veamos, por ejemplo, que los demonios se nos sujeten, veamos, por ejemplo, milagros, veamos, por ejemplo, respuestas milagrosas de parte del Señor, no puede ser tampoco nuestro gozo, nuestra alegría, porque dice el verso 20, dice, regocijaos que vuestros nombres están escritos ¿en dónde? ¿En dónde? En los cielos. Regocijaos que vuestros nombres están escritos en los cielos. Y diga conmigo, Señor Dios, permite que mi nombre esté escrito en los cielos. Y ahí viene una oración de Jesús muy bonita, donde Jesús alaba a Dios, porque Dios no está usando gente muy poderosa, porque Dios no está usando gente muy pudiente, porque Dios está usándolo a usted y me está usando a mí para que este propósito de Dios se cumpla aquí en la tierra. ¿Cuántos lo creen? Amén. Jesús se regocija y nos dice la palabra, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo, sino el Padre, ni quién es el Padre, sino el Hijo, y a quien el Hijo lo quiera revelar. Y dice el versículo 23, bienaventurados los ojos de los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? Ahora,
Como todo en la vida, no falta el que tenga excusas. No puedo predicar el evangelio porque es que me da pena. No puedo predicar el evangelio porque es que no tengo plata para moverme. No puedo predicar el evangelio porque es que el pastor no me ha enseñado cómo. No puedo predicar el evangelio porque es que tengo un problema en la casa muy tremendo y tengo que solucionarlo. No puedo solucionar no puedo predicar el evangelio porque tengo un dolor de garganta que no me deja hablar. Hay mucha gente que saca excusas por todo. Y en la historia que sigue, dice que un intérprete de la ley, sí, muy bonito eso que usted está diciendo, Jesús, muy interesante, pero entonces uno cómo hace para heredar la vida eterna, uno qué tiene que hacer. Y esto lo estaba diciendo como para excusarse, como para decir, es que uno no necesita hacer tanto para poder tener el nombre de uno escrito en la eternidad. Uno no necesita hacer eso. Y nos dice la palabra que Jesús le mostró que uno tenía que amar al prójimo y amar a Dios con todo el corazón. Pero en el versículo 29 dice que este hombre, queriendo justificarse una vez más, dijo, ¿y quién es mi prójimo? Y aquí es una pregunta que yo quiero que usted se haga a sí mismo, a sí misma en esta mañana. ¿Quién es tu prójimo? ¿Quién es la persona o las personas a las cuales Dios te ha mandado que tú le hables de Dios y tú no le has dicho nada? Porque te puede pasar lo de la historia del buen samaritano. ¿Sabes qué pasó en la historia del buen samaritano? El sacerdote y el levita debían ayudar al hombre caído y no lo hicieron porque tenían una excusa: voy tarde para el culto. No, es que estoy muy ocupado. No, es que tengo que hacer una vuelta en el banco. Pero el buen samaritano, el que era simple, el que era ordinario, por decirlo así, fue el que tomó la iniciativa de identificar a su prójimo para poder atenderlo como él se merece, para poder ayudarlo en la necesidad en la cual él estaba. Y esto fue un mensaje no solamente para este escriba, sino también para sus discípulos. Sus discípulos tenían que entender que no era orando a Dios para que caiga fuego del cielo y destruya a la gente, que tenía que hacerse las cosas, que no era ir prohibiéndole a la gente hablar de Cristo, sino que era siendo parte del mover de Dios en la necesidad que hay del reino de los cielos aquí en la tierra. Usted y yo somos parte del mover de Dios en la necesidad del reino aquí en la tierra. ¿Cuántos lo creen? Así que tenemos que poner nuestra mirada en Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Cuántos lo creen? Así que tenemos que poner nuestra mirada en quién es nuestro prójimo, descubrir quién es nuestro prójimo. ¿Cuántos dicen amén? Y prepararnos. Porque ahí es donde viene la historia con la cual empezamos el mensaje. Me llama mucho la atención esta historia porque tanto Marta como María fueron personas muy cercanas a Jesús, muy allegadas. Recuerden que ellas dos eran hermanas de un hombre llamado Lázaro, que por allá en el Evangelio de Juan nos dice que lo resucitó de los muertos. Ya estaba podrido, físicamente podrido, y Jesús lo levantó de los muertos. Fueron los testigos más reales de ese milagro tan poderoso. Y lo más tremendo es que a él le gustaba mucho ir a la casa de ellos. Yo me imagino que era que Marta tenía muy buena sazón, porque era la que estaba ahí cocinando, ahí pendiente de los quehaceres de la casa. Y no solamente por eso, sino porque él veía también a María, una muchacha sencilla, humilde, pero que tenía un corazón tan dispuesto para Jesús, que era capaz de reordenar sus prioridades de vida. Y lo que nos muestra el Evangelio en esta mañana es que Jesús llegó a su casa y
Bueno, a nosotros nos ha pasado, nosotros llegamos de visita a algunas casas y es el anfitrión organizando y haga una cosa y haga la otra, es decir, no se preparó, no. Ay, espere un momentico, que ¿usted les gusta el chocolatico o el café? Y es, haga una cosa y haga la otra, y uno hablándole así como y la señora por allá en la cocina, venga y vaya y venga. Cuando lo que uno debe hacer cuando llega un invitado de honor es ya tener todo listo y solamente servir. Ya, no más. No hay que hacer más, no hay que trapear, no hay que barrer, no es momento de sacudir, ya. Si encontró la casa polvorienta, ya tocó así, porque ¿qué hacemos pues? ¿Cierto? Imagínense. Pero estaba Marta en esos afanes, dele y hágale y una cosa y la otra, y viendo a María ya sentada, dice que en el versículo 39 nos dice, la cual sentándose a los pies de ¿quién? ¿A los pies de quién? De Jesús, oía su palabra. Y esto es algo que quiero que lo tengan ahí como muy presente. Esto es una cosa poderosísima. María no se sentó en la puerta de la cocina a escuchar a Jesús. María no cogió una sillita y se sentó por allá a un lado de Jesús. María no se paró a un lado con brazos cruzados a escuchar a Jesús. ¿Qué hizo María? Se sentó a los pies de Jesús. ¿Sabían ustedes que esto muestra una actitud del corazón de María? Que fue recurrente. Por allá, en el Evangelio de Juan, vamos al Evangelio de Juan. En el capítulo 12, nos dice que Jesús, 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos, y le hicieron allí una cena. Marta servía, y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio, y ungió, ¿qué ungió de Jesús? Primero, los pies de Jesús, y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Desde que María descubrió a Jesús, Él fue su prioridad. Y no se presentaba ante Jesús como una mujer altiva, soberbia. Ah, yo soy amiga de Jesús, pero yo me tomé un selfie con Jesús. Se postraba a sus pies. Yo le voy a decir esto y se lo voy a decir con amor y con reverencia y con exhortación a todos. ¿Cuántas veces en el año te rindes a los pies de Cristo? Y cuando hablo de rendirse, es rendirse. Que tú estés en un tiempo de oración realmente derramando tu corazón allí por Él. Que tú estés en un tiempo de estudio de la palabra tan fuerte que no te pare ni el hambre. ¿Cuántas veces? Yo podría asegurarlo por el Espíritu Santo de Dios que muy pocas. Muy pocas. Porque si Dios fuese nuestra prioridad, todos estaríamos aquí hasta a partir de las 9:30 de la mañana derramando nuestro corazón a Dios en oración. Todos. Sin faltar alguno. Y eso nos habla de que aún hay que reorganizar nuestras prioridades en el Señor. Nos falta eso. Nos falta hacer lo que hizo María, postrarnos a los pies de Jesús. Antes de este capítulo 12, en el capítulo 11, nos dice que Lázaro estaba enfermo en Betania, que María y Marta mandaron a llamar a Jesús, y resulta que el Señor Jesús se demoró para llegar, y el bendito Lázaro se muere. Y cuando llega Jesús ya está cerca,
Marta no espera que él llegue a la casa, sino que se acerca hasta donde él estaba, en las afueras de la aldea, y comienza a hablar con él. Por allá en el versículo 21 dice que Marta oyó que Jesús venía, le encuentra y le dice en el versículo 21: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y más adelante nos dice que Jesús le dice: tu hermano resucitará. Pero Marta era muy espiritual. Bueno, sí, yo sé que va a resucitar en la resurrección de los muertos. Yo sé que tú eres el Cristo. Yo sé que tú vas a hacer muchas cosas. Pero Jesús le dijo algo muy interesante: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Llega al lugar, bueno, no llegó al lugar. Dice en el versículo 28: habiendo dicho esto, fue y llamó a María. Es decir, Marta ya habló con Jesús, se regresó a la casa, le dijo a María: María, el maestro está aquí, te llama. Y esta muchacha, en medio de su dolor, de su duelo, se levanta, se va a prisa, y dice en el versículo 32, que dice: María, cuando llegó donde estaba Jesús, al verle, ¿qué hizo? Se postró ¿a dónde? A sus pies. Se postró a sus pies y dice: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Y dice en el versículo más adelante que Jesús levanta a Lázaro de los muertos. Y yo quiero que aquí meditemos en algo que es muy sorprendente. ¿Cuántos hemos enfrentado situaciones tan difíciles y tan adversas como estas que enfrentaron Marta y María? Hablemos, bueno, no de que se nos haya muerto alguien, pero sí de problemas financieros o de problemas familiares muy graves, muy delicados. Relaciones que ya las dábamos por perdidas, platas que ya las dábamos por perdidas. ¿Cuántos hemos vivido eso? ¿Amén o no amén? Y hemos vivido también el hecho de que hemos clamado y le hemos pedido al Señor y le oramos al Señor: Señor, por favor, ayúdanos, Señor, por favor, atiéndenos, y aún así viene el desastre, ¡pan! Pero hemos clamado a Dios. Y aquí es donde viene otro punto importante: el reordenar tus prioridades. Recuerda, tenemos que reconocer a Cristo como nuestro centro. Tenemos que reconocer la labor que Dios nos ha encomendado para con los hermanos. Pero también tenemos que reconocer que tenemos que crecer a nivel de fe para ver milagros sobrenaturales que no hemos visto aún en nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Necesitamos crecer en fe. La preparación, la escuela de María, fueron los pies de Cristo. Esa fue la preparación. María no se quedó encerrada en una habitación angustiada: ay, Dios mío, ay, se murió Lázaro, ay, y se quedó allá. María se levantó y fue al maestro y se postró a sus pies, porque ella creía que el poder del Señor era tan grande que podía resucitar ese muerto. Yo quiero preguntarles en esta mañana, yo quiero terminar aquí con esto: ¿cuáles son las prioridades que debes ordenar en tu vida este año para que todo te salga bien? Yo te he dado unas claves que reemplazan la preocupación o la angustia. Nadie ha solucionado un problema angustiándose. Nadie ha solucionado un problema preocupándose. Cuando no hay nada más que hacer, cuando ya todo está perdido, cuando ya no hay forma de hacer absolutamente nada más, a nosotros, los hijos de Dios, ¿cuántos somos hijos de Dios aquí? Amén. Nos queda una salida, nos queda una respuesta, nos queda una opción, y se llama Cristo. ¿Cuántos dicen amén?
Él debe ser nuestra prioridad este año. Él. No el problema financiero, no la enfermedad. Yo no me sano de los cálculos preocupándome, angustiándome, alejándome de Dios. Yo me sano de los cálculos en el nombre de Jesús, buscando la gloriosa presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cuántos lo creen? Amén. Por eso en esta mañana, hermanos y hermanas, el llamado que el Señor nos está haciendo a todos es: postrémonos a los pies de Cristo. Postrémonos a los pies de Cristo. Humillémonos a los pies de Cristo. Usted no se tiene que humillar ante un jefe. Usted no se tiene que humillar ante una persona que le da plata. Usted no se tiene que humillar ante nadie. Humíllese ante la poderosa presencia de Cristo. Reordene sus prioridades en Cristo. Haga que su vida tenga un giro en Cristo. ¿Cuánto lo creen? Porque este año vamos a ver victorias, este año vamos a ver proezas, este año vamos a ver milagros. Pero Dios quiere un pueblo que se levante, no un pueblo amedrentado por un diablo derrotado. Cada vez que usted dispone su vida para servirle a Dios, Satanás es derrotado. Recuerden la palabra, recuérdelo. Cada vez que usted se humilla a los pies de Cristo, algo grande viene. Porque Jesús le dijo a Marta, a ella se le está dando una herencia eterna que no le va a ser quitada. Todo va a pasar. Enfermedades van a pasar, deudas van a pasar, problemas familiares van a pasar, necesidades van a pasar, pero lo único que no va a pasar es la gloria de Dios que permanece sobre nosotros, que permanece en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos se alegran en esta mañana por esta palabra? Amén. ¿Qué tal si le damos un fuerte aplauso al Rey de los cielos? Gloria a ti, Señor. Incline su rostro allí donde está. Padre bueno, en el nombre de Jesús, hoy nos humillamos delante de ti, Padre amado, porque realmente necesitamos reordenar nuestras prioridades, Señor. A veces nos dejamos llevar por el problema financiero, por la enfermedad. A veces nos dejamos llevar, Señor Dios amado, por las necesidades emocionales, por las necesidades físicas. Padre de bondad, Dios de amor, Dios de misericordia, Dios de nuestra salvación, tú eres nuestra alternativa mejor. Tú eres nuestro refugio, tú eres nuestra fortaleza, tú eres nuestro castillo, Padre Santo. Tú eres nuestra bendición, amado Rey Celestial. Por eso hoy nos rendimos delante de ti, Señor, nos humillamos a los pies de Cristo, porque queremos recibir esa parte de la herencia eterna que nadie nos puede quitar, Señor Dios amado. Porque queremos levantarnos en gozo, en bendición, Señor Dios amado, para ti. Porque queremos adorarte, porque queremos exaltarte, porque queremos glorificarte, Dios de las naciones. Tú eres nuestro Padre. Tú eres nuestro refugio, tú eres nuestra fortaleza. Y en medio de las luchas que este año tengamos, Padre, permítenos priorizarte a ti. Que nuestra prioridad seas tú, Señor. Que nuestra bendición seas tú, Señor. Que nuestra alegría, que nuestro gozo, que nuestra fortaleza seas tú, Señor. Que no nos falte la poderosa presencia tuya, Señor, por medio de tu Espíritu Santo. Hoy oro en esta mañana, Padre Santo, para que derrames sobre tu pueblo tu Espíritu Santo. Derrama hoy sobre tu pueblo tu Espíritu.
Derrama hoy sobre tu pueblo tu espíritu. Derrama hoy sobre tu pueblo tu espíritu y llenes de gozo y de paz y de bendición la vida y el corazón de cada una de mis hermanas y hermanos. En el nombre poderoso de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén y amén.